Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar, un proyecto en coordinación entre IDC y Factor Capital Humano. Mi nombre es Felipe Morales Fredes y soy el coordinador editorial de Factor Capital Humano, un sitio especializado en información sobre el mundo laboral del periódico El Economista. Hoy en día y desde hace varios meses, todos estamos muy pendientes de los temas relacionados con la salud a causa de la pandemia del coronavirus. Las autoridades federales nos han presentado ya los lineamientos para la reapertura de las empresas y muchos están preparando sus oficinas con todas las medidas para prevenir los contagios de COVID entre sus trabajadores. Pero, ¿qué pasa además del tema de la salud física con el bienestar de los trabajadores? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué desafíos hay hoy para cuidar de la salud de las organizaciones en un contexto donde hay tantas cosas pasando a nuestro alrededor? El tema que nos reúne en esta ocasión es precisamente ese, mantener empresas saludables, desafío tras COVID-19, principalmente para hablar de qué pasos podemos dar para tener organizaciones saludables que fomenten el bienestar de sus colaboradores. Y para responder a esta gran interrogante, hoy tenemos a una invitada especialista en todos estos temas. Ella es Nancy Martínez. Ella es empresaria, conferencista, consultora, coach, facilitadora y fundadora de la primera firma en Latinoamérica de felicidad organizacional con sede en México y Costa Rica, Live 13.5, y su principal objetivo es impactar positivamente a las personas, equipos y organizaciones a través de generar ambientes de trabajo felices, positivos y productivos, produciendo beneficios económicos con una alta rentabilidad de la organización, así como bienestar y felicidad a las personas y equipos. Y es un enorme placer para mí presentar esta mañana a Nancy Martínez. Nancy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Felipe, gracias por invitarme, gracias a Factor Capital Humano también, qué bonita bienvenida, siempre me pone de muy buen humor que me presenten tan bonito. Pues tenemos una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo mantener nuestras empresas saludables, el bienestar de los trabajadores? Así que te dejamos todo el tiempo a ti. Si ustedes, los que nos están viendo, tienen preguntas, hágalas en el chat de aquí del Zoom y nosotros al final podemos tomar algunos minutos para contestar algunas de sus preguntas, pero Nancy también va a ir respondiendo alguna de sus interrogantes a medida que avance la plática. Así que te dejamos el tiempo a ti, Nancy, todo tuyo y bienvenidos nuevamente a todos. Gracias. Voy a compartir mi pantalla para que me vayan siguiendo. Y me voy a presentar, aunque ya sé que ya me presentó mi querido Felipe, me quiero presentar de la siguiente manera. Primero yo te quiero decir que esta situación que nos está pasando, este tema del COVID, que es la última vez que lo voy a decir, pues tiene que ver con una crisis, ¿no? Que estamos viviendo, pero yo quiero que identifiques cuáles son las crisis que tú has tenido. Y yo te voy a contar dos crisis que yo tuve a los 32 años. Me corren de una empresa hace 6 años. Y esa fue mi primera crisis, ¿sabes? Porque yo amaba mi empresa, creía que todo estaba bien y de repente de la nada me corren y es que decido poner esta empresa. Y entonces ahí aprendí y ahí decidí empezar a hablarle de la felicidad a las organizaciones, porque la forma en que me corrieron no fue la más adecuada. Recuerdo la última vez que mi jefa me agarró del brazo, me apretó, me jaló por un pasillo enfrente de todos mis compañeros, y ya que me había jalado, me mete en una sala, me pega unos santos gritos, y para mi mal carácter, ¿no? Pues no me dejé, entonces eso me costó el puesto, y al final yo me pongo a reflexionar y digo, imagínense en una situación normal teniendo malos líderes o estando en una situación compleja. ¿Qué sucede cuando te enfrentas como organización a una crisis real? ¿Qué sucederá con las personas? Porque la crisis no la vive la organización a nivel general, la viven las personas que son las que dan el resultado. Entonces, creo que lo primero es hacer una introspección hacia adentro, cómo estamos funcionando como organización y qué tan importante y relevante de verdad son las personas. Porque en estos momentos es cuando las empresas de verdad se están poniendo a prueba si las personas son el factor más importante. Siempre suena bien bonito, me ha pasado en muchas organizaciones que nos dicen, la empresa, las personas son lo más importante. Y a la hora de los fregadazos, ¿qué crees? No son lo más importante. Y creo que esa es una de las principales razones que hacen que las personas o que las empresas no estén fluyendo de manera correcta. La segunda, bueno, ya sabes que soy conferencista. Y la tercera, bueno, te quiero contar que amo los carros de carreras. Y vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el tema, Nan? Una de las cosas que tú como organización debes de hacer es conecta con la pasión de tus colaboradores. En momentos difíciles como este del COVID, en lugar de que tus trabajadores o tus colaboradores estén trabajando todo el tiempo,
debe de haber un interés genuino con ellos. Entonces, yo les preguntaría a todos los que me están escuchando, ¿han establecido alguna estrategia para conocer de manera genuina qué es lo que apasiona a tus colaboradores? ¿Qué es aquello que les gusta? ¿Qué es aquello que disfrutan y que los desconecta del día a día y los hace estar fluyendo de manera positiva? Porque es necesario, ¿saben? O sea, la gente ahorita siente que está trabajando más, ahorita siente que no le importa muchas veces a la organización, que si les bajaron el sueldo, que si no se los están pagando. Entonces hay que empezar a tener un interés genuino. Mira, tengo un caso de una empresa que todo el tiempo se han preocupado por ellos, por los colaboradores, todo el tiempo. Aman al director general, la directora de recursos humanos es una genia y la empresa no se iba a poder sostener en estos tiempos. Y entonces tuvieron que mandar una comunicación, lo hicieron muy bien porque esa es otra estrategia importante. Cuando le dijeron a los colaboradores, es que o bajamos el sueldo al 50% o tendremos que despedir personas. Toda la gente, toda, estuvo de acuerdo en que se bajaran el 50%. Y aparte de que estuvieron de acuerdo, están trabajando más. ¿Por qué? Porque si la empresa los cuidó, ellos están dispuestos a cuidarla. Entonces, eso es un mantra que se tienen que poner las organizaciones. Si cuidamos a nuestros empleados, ellos se van a encargar de cuidarnos como organización. Y ahora déjenme platicarles algo interesante. También soy la más dispersa del mundo. ¿Y por qué te digo esto? Porque, ¿qué crees? En momentos de crisis y en momentos difíciles, es muy probable que salgan las oscuridades de tus colaboradores. Es muy probable que te des cuenta que quien trabajaba muy bien en la oficina ahora no trabaja bien a distancia. Que quien de repente trabajaba más o menos o promedio en la oficina y ahorita está sacando su máximo potencial. Entonces, ¿qué estás haciendo como organización para detectar esa situación en cada uno de tus colaboradores? No me importa si tienes 1000, si tienes 500, si tienes 100, hay estrategias para hacerlos. Miren, esta es nuestra empresa, somos LIF 13.5, somos expertos en felicidad organizacional. Quería enseñárselas nada más, pero miren, vamos a empezar. Si yo les hablo de empresas felices, quiero hacer varias acotaciones. La primera es la felicidad es de los empleados. La empresa no es responsable de hacer felices a las personas. Cada persona es responsable de su felicidad. A eso se le conoce como felicidad en el trabajo y se refiere a la percepción que tienen los colaboradores de cómo se sienten dentro de la organización. Y hay muchos factores que pueden afectarles para el cómo se sienten. Pero lo segundo interesante es que la organización sí es responsable de generar estrategias, mecanismos, herramientas, lo que sea, para facilitarle a los colaboradores su salud psicosocial, para garantizar que ellos tengan recursos psicológicos que les permitan enfrentar cualquier reto, cualquier situación, ya sea en la organización o en una crisis o en la situación actual o ahora que regresemos. Entonces, ¿qué estás haciendo como organización para prevenir todo esto? Y vamos a ir viéndolo. Lo primero que te quiero compartir es que la felicidad es genética. Y entonces el 50% de la felicidad depende de lo que viviste de chiquito. Por eso es que traemos creencias, traemos limitaciones, traemos un montón de cosas arrastrando de nuestro pasado. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí mi papá me acostumbró al no, al no, al no. Y eso a mí me hizo volverme rebelde y que me digas que no y entonces a mí me arde y yo voy por el sí, ¿sabes? Eso es un ejemplo. Pero me dirías, Nani, ¿eso qué tiene que ver con alguien en la organización? Tiene que ver todo, porque mira, te voy a poner otro ejemplo. Teníamos un colaborador que cada vez que tenía una discusión con su jefe, porque el jefe era gritón, era mandón, era de otro país, entonces ellos no entendían la cultura mexicana, pero cada que le hablaba, este chico lloraba. Y entonces decía, el director se desesperaba más, pero el chico técnicamente era muy bueno, entonces decían, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué resulta que esta persona este, ¿por qué resulta que esta persona está llorando? ¿Saben? Y entonces, algo que es súper, súper interesante es que este chico, a la edad de los 7 años, perdió a su mamá y su papá lo educó a gritos. Y entonces, al educarlo a gritos y a golpes, ¿qué crees que sucede? Que este chico, cuando se conecta con un jefe que se parece a su papá o tiene los mecanismos similares, pues se conectaba y se ponía a llorar. Y entonces me decías, Nana, ¿y cómo vamos a dedicarnos a trabajar ese nivel de profundidad de la gente? Pues, ¿qué crees? No lo haces tú como recursos humanos, pero tienes que habilitar líderes que sean capaces de ver que hay más allá de cada persona, porque cada persona es un mundo, cada persona está reaccionando distinto, cada persona va a enfrentar la crisis de manera distinta. Entonces, una carencia de muchas organizaciones es que no tenemos a los líderes correctos para poder enfrentar situaciones como esta. Y aquí está la primera chamba que tienen que hacer.
Ya los líderes no se entrenan como antes, chicos. O sea, la vieja escuela ya no funciona. No tenemos que construir líderes que sean capaces de ver la grandeza de las personas y lo vamos a ir viendo. Miren, después viene el tema de las circunstancias. ¿Qué es las circunstancias? El color de tu piel, el color de dónde naciste, no sé, por ejemplo, si te ganaste la lotería. Hay estudios que demuestran que hay personas que se ganaron la lotería y una vez que se la ganaron eran muy felices. La felicidad es temporal. Una vez que se acabaron el dinero y que regresaron a sus niveles de felicidad anterior, se dan cuenta que este tema de felicidad es temporal. Pero me dirás, bueno, y esto pasa también con alguien que perdió la pierna, ¿no? Al principio pudo haber sido difícil, pero al paso del tiempo regresa a sus mismos niveles de felicidad. ¿Y esto cómo se traslada a la organización? Imagínate, tú como área de recursos humanos o como organización te desgastas dándoles buenas prestaciones, dándoles qué guarderías, qué vales de despensa, qué clases de yoga, qué horario flexible. Haces un montón de cosas. No está mal, no quiero decir que está mal. El tema es que de repente dices, oye, pero pues si les estoy poniendo clases de yoga, al principio estuvieron súper bien y después ya están vacías las clases. O les pongo horario flexible y no, al principio sí, luego ya no les gusta. O acabas de aumentarle el sueldo a alguien y a los 3, 4 meses ya lo ves inconforme otra vez. Porque la felicidad de esas personas es temporal. Solo impactan el 10% de sus circunstancias. Por eso es que como organización está bien que trabajes en eso. Pero lo más interesante es que trabajes en la voluntad de tu colaborador de decidir ser feliz. Aunque tú le pongas los mecanismos, él tendrá que decidir. ¿Y qué depende esta voluntad? Imagínate tener empleados positivos, empleados que todo el tiempo estén viendo el cómo sí, que aprendan de las circunstancias, que tengan una capacidad de autoconfianza y de autoaprendizaje alta. Porque fíjense, lo que pasa es que los pensamientos y el lenguaje son súper poderosos en una organización y en la vida de las personas. El cerebro lo que hace es que al final, si tú tienes exceso de pensamientos negativos, genera cortisol. Y el cortisol al final es la hormona del estrés. Y entonces al generar exceso de cortisol te elimina las neuronas, te las mata. Entonces matas tu cerebro. Y entonces eso hace que tus áreas clave de decisión se bloqueen. Y entonces imagínate si tienes empleados negativos, ¿no? O empleados que nomás no suman a la organización, pues de repente son apáticos, ¿no? Que eso te lo genera el tener pensamientos negativos o el lenguaje negativo, o de repente tienen bajo nivel de energía, o de repente no piensan, están bloqueados. Por ejemplo, ahorita yo tengo un par de colaboradores que se me bloquearon, ¿no? Pero tenemos que estar trabajando con ellos porque debes entender cómo procesan los pensamientos. Y entonces tienes que motivarlos a que hagan cosas distintas. Por ejemplo, para manejar los pensamientos, enséñales cómo transformar los pensamientos negativos a pensamientos positivos, ¿no? O sea, hay que transformarlos. Por ejemplo, la gente ahorita puede estar pensando, fíjate el poder de esto. En tu trabajo pueden estar pensando, tus colaboradores, híjoles, es que tienen mucho miedo porque pueden perder su trabajo. Y pueden perder su trabajo y pueden perder su trabajo y entonces, ¿qué crees? Que en el cerebro, como el cerebro recibe órdenes y tú estás diciendo, voy a perder mi trabajo, tu colaborador, pues se boicotea. Y entonces le dice a su subconsciente que quiere perder su trabajo y eso le genera que no piense, que llegue tarde a las juntas, que se quede dormido, que sea apático, que no tenga buena actitud, que no ayude, que le pides algo y se retrasa, ¿sabes? Entonces, ¿qué estás haciendo como organización para ayudarlos a salir de ahí? Ellos deciden salir de ahí, pero tú les tienes que facilitar los mecanismos. Ahora imagínate el lenguaje, que la gente se queja, que nunca está conforme, que le habla mal del jefe con los otros compañeros, que le echa la culpa a la organización, que no está viendo la situación actual. ¿Quién quiere esos colaboradores? Pero hay. Entonces, es importante que establezcas mecanismos que ayuden a las personas a darse cuenta que eso no les suma. Y mira, te voy a decir qué tanto te puede afectar como organización que tengas gente que sea negativa. Resulta que se hizo un estudio a través de un científico japonés llamado Masuru Emoto, en donde pusieron en una botella de agua, le pusieron la botella de agua la palabra amor, le expresaron palabras de amor, palabras positivas, le pusieron la música de los Beatles. Y luego por el otro lado pusieron una palabra, otra vez otra botella de agua, pero le pusieron la palabra odio, le expresaron palabras de odio y de rencor, y aparte le pusieron música de heavy metal. Al paso del tiempo se analizó esta información y cuando analizan las fotos microscópicas del agua, se dan cuenta que el agua que fue tratada de forma positiva se seguía manteniendo transparente y con olor normal. Y las fotos eran hermosas, parecían copos de nieve.
Y cuando se van con el agua, la que fue tratada durante el tiempo de manera negativa, olía mal, se tornó grisácea y aparte las fotos parecían lodo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu cuerpo es agua. Entonces, si estás pensando de manera negativa y si estás hablando de manera negativa, te enfermas. Entonces, hacia la organización tener empleados negativos o que no suman o que todo les parece mal, pues los enfermas, son los primeros que se enferman, los primeros que no van a la empresa, los primeros que siempre ponen pretextos, los que se están quejando, los que nada les parece. Y eso te baja la productividad, evidentemente. Emociones. Ahorita es cuando más necesitas que tus colaboradores manejen bien las emociones. El problema es, fíjate, les das vales, está padre, hace que fortalezca su bienestar, les das yoga, está bien porque les ayuda inclusive a manejar las emociones, les das un montón de recursos externos, pero que no le ayudan a trabajar en su ser. Y entonces llega una crisis y se tiran, se boicotean. Entonces tú tienes que empezar a trabajar a partir de ahora. Imagínate en el regreso a la nueva normalidad, que odio esa palabra. ¿Qué va a pasar? La conexión emocional es una de las cosas más importantes. ¿Cómo vas a hacer para que tu gente se sienta en confianza? Para que tu gente no se deprima porque tengo a mi amigo al lado que lo extrañaba porque es mi compañero de la oficina y lo quiero abrazar y no lo puedo abrazar, tengo que estar a distancia. O sea, todas esas cosas las tienes que prevenir. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo puedes salirte de la caja? ¿Cómo puedes hacer que la gente llegue e inventes un saludo nuevo de la organización? ¿Sabes? O pongas una serie de mecanismos de reconocimiento externo a través de stickers, a través de cosas distintas que te permitan que la gente se mantenga motivada independientemente de que no puedan estar cerca. Por ejemplo, una de las emociones que más le generamos a la gente ahorita es el miedo, pero el miedo en la organización se genera por varias cosas. Por una falta de comunicación clara, en donde los mensajes parecen de desesperanza en vez de esperanza. Y la otra es porque al final, ¿qué está pasando en las organizaciones? Como los directivos no saben qué hacer, se mandan mensajes de comunicación de verdad erróneos. Tengo un líder, bueno, tengo varios directores generales que son increíblemente buenos y mandaron mensajes a su gente. Fíjense este caso de éxito de ahorita del COVID, donde el director general le voltea con su gente y les dice, no se preocupen, todos tienen su trabajo seguro, ustedes se han dedicado a cuidar a la empresa, ahora es momento de la empresa cuidarlos nuevamente y siéntanse seguros que ninguno va a perder su trabajo. Si yo tengo que poner dinero de mi bolsa o si me tengo que endrogar, me voy a endrogar, pero yo les pido que cuiden la empresa en este momento, la empresa los necesita. Histórico, se analizó la productividad de este equipo los últimos 2 meses y es la productividad más alta en la historia de la empresa. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A veces los mensajes que mandamos pueden generar esperanza, pueden generar tranquilidad o pueden generar una incertidumbre impresionante porque decimos y no decimos nada. Entonces, ojo con tus estrategias de comunicación. Ahorita lo vamos a platicar. Relaciones. Tú eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Imagínense sus colaboradores que estaban en proceso de divorcio o los colaboradores que estaban normalmente afuera y no estaban conviviendo con los hijos y ahora tienen que convivir con los hijos. Y no sé, o sea, como organización, ¿qué tal si les das un ritual para pasarla bien en casa? ¿Sabes? O sea, dices, es que eso no me corresponde. No, es que sí te toca. Porque cuando tú lo haces, le facilitas al colaborador estar tranquilo. Miren, les voy a poner un ejemplo de emociones que también ustedes dirán, es que eso lo tenemos que hacer. Y yo les diría, sí. Las empresas, las personas, muchas familias están gastando más que antes. Y eso los tiene más preocupados que antes, porque antes podían gastar, ejemplo, si tú les ponías comedor, pues ese dinero se lo ahorraban y pagaban una mensualidad en la escuela y ese dinero implicaba que pudieran comer en la escuela a sus hijos. Pero ahora resulta que estar en familia es más caro, por ejemplo, y la gente tiene muchas deudas y entonces la gente está pensando en todos esos problemas que tiene y no está contigo, no está siendo productivo. Ahora me regreso. Las relaciones son súper poderosas en la familia, en el trabajo. Ahora, es súper importante tener un amigo, tener personas cercanas. Hay líderes que ni siquiera se acuerdan de la gente. O sea, yo he tenido líderes, personas que me dicen, pues es que mi líder no lo he visto desde que salimos de la pandemia, ¿no? O sea, que salimos en este periodo de tiempo y yo, wow. O sea, son indicadores que te dicen que las personas necesitan sentirse acompañadas. El factor número 1 para que la persona sienta paz, tranquilidad y felicidad en una organización es la conexión emocional con amigos. O sea, que sienta que tiene un amigo en la oficina, que sienta que tiene alguien en quien confiar. Entonces, ¿qué estás haciendo para fortalecer las relaciones de los equipos? Fíjate, ahí te va otro ejemplo.
Tengo otra empresa que nos habla y nos dice, Nan, es que casualmente, fíjate lo que nos está pasando. Antes, cuando estábamos en la oficina, los equipos se empezaron a conectar y se llevaban muy bien con todas las iniciativas que hicimos. Pero ahora resulta que están estresados, que no se están apoyando, que no están logrando comunicarse. O sea, ¿qué hacemos? Entonces, aquí viene otra tarea. O sea, ¿qué puedes hacer distinto para que tus equipos se conecten de manera distinta, se perdonen, haya compasión, para que se ayuden, ¿no? Entonces hay una serie de herramientas que podemos hacer. Por ejemplo, con ellos lo que hicimos fue generarles una estrategia para que, como 100 mexicanos dijeron, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo conectarlo de manera distinta. Puedes organizarlo tú en tu empresa y hacer que la gente se ría, que la gente se desconecte, que vea que también los demás del otro lado de la pantalla tienen intereses comunes, afines. Y eso relaja a la gente, los conecta nuevamente y empieza a incrementar la productividad en momentos como este. Compromiso. Fíjense, algo súper interesante, chicos. Salimos muchos al tema de este tema de la pandemia. Mucha gente se fue. Hubo empresas que corrieron gente. Y hubo personas que tuvieron que absorber más chamba de lo normal. Hiciste una aclaración de objetivos. Nuevamente calibraste cuáles son los roles y las responsabilidades de la gente. Lo volviste a comunicar de manera correcta. Porque si no, la gente está trabajando sin un rumbo, sienten que les estás cargando la mano, no entienden el para qué, entonces no se comprometen. ¿Qué tienes que hacer? Que le quede clara la tarea, que le queden claros los objetivos, que se pongan objetivos retadores, que comprendan por qué ahorita necesitan ser más retadores, que comprendan por qué la organización lo necesita y que comprendan el impacto que tiene su trabajo en momentos como este y ahora que regresemos. Significado. ¿Cuál es la razón de ser de tu organización? ¿Cuál es la razón de ser de tus colaboradores? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más les apasiona? ¿Para qué consideran que están trabajando contigo? Por eso el impacto es bien bonito. Miren, por ejemplo, el propósito de mi organización es ayudar a las empresas a tener empleados más felices, positivos y productivos. Y la mayoría de mi equipo tiene como propósito transformar personas. Entonces es bien bonito porque cuando ellos ven que estamos haciendo este tipo de actividades, se conectan y se comprometen mucho más al logro del objetivo porque saben el impacto que tiene su trabajo. Entonces ahorita muchos roles van a cambiar, muchas funciones van a cambiar y lo que tienes que hacer es conectar el propósito personal con el propósito de la organización y hay una serie de actividades que se pueden hacer para que tú puedas conectar ese propósito y ese significado. Y te voy a poner un ejemplo de una empresa que tiene esto. Se llaman Mega Empeños, ellos sí me autorizan decirlo. Es una casa prestan, o sea, prestan carros, prestan dinero a cambio de prendas. Entonces, ellos tienen una misión bien bonita que es ayudar a las personas a estar mejor. Y están en zonas rurales. Y han conectado tanto el propósito con la gente en momentos como este, que la gente, en lugar de quedarse en casa porque estamos en una situación difícil, están tan preocupados por regresar a la oficina y por ir a las sucursales a atender a sus clientes porque están en zonas difíciles. Y entonces dicen, ¿qué van a hacer nuestros clientes? Nuestros clientes nos necesitan dinero ahorita y entonces la gente va. Los líderes se sienten culpables porque no pueden estar yendo a ayudar a la gente. Entonces ahí tenemos que trabajar otras cosas. Ahí tenemos que trabajar la culpa porque sienten culpa porque sus colaboradores están yendo a trabajar y ellos se tienen que quedar en casa. Tuvimos que trabajar un tema más de esquema de incentivos, de manejar como una compensación, el tema del reconocimiento de una manera distinta, pero ya el significado está conectado con el de la gente. Y compensa a la gente. O sea, le cambiaste la chamba, le cambiaste los objetivos, está logrando sus resultados, estás logrando que las personas ahorita den un plus, den un extra. ¿Cómo los estás compensando? ¿Cómo celebras los logros? ¿Cómo celebras los logros de un proyecto de algún equipo? O sea, se conectan los viernes en la tarde, hacen una cata de vino, hablan de algo que no sea trabajo, se ven las caras. O sea, otra de las cosas bien tristes es que está la cámara y normalmente me pasa que entro juntas y nadie prende su cámara. Pues señores, ese es un grave error en las organizaciones, necesitamos vernos. Y fíjense, ser feliz en el trabajo, aquí les voy a decir algunas de las cosas súper importantes. El 80% de las personas de las empresas no estaban listas para el home office. Y ahorita hay información de que el 60% de las empresas quiere mantener el home office. Pero aquí viene un riesgo. Ahora que regresemos, y aquí es parte de la chamba que tienes que hacer, es
Ahorita la gente está funcionando en home office porque está encerrada, porque no tiene otra opción. Entonces no se trata de regresar a home office como ya lo hicimos. Se trata de que establezcas mecanismos, herramientas, procesos para que ahora regresemos y funcione el home office. Ahora que la gente pueda salir, si tú no haces una estrategia correcta, vas a generar caos en la organización. Entonces, como recursos humanos, necesitas establecer cuáles son los mecanismos para poder regresar. Una de las características para que la gente pueda sentirse en paz dentro de una organización es que tenga claros los procesos. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Tengo a una cliente que se estresó porque tenemos que firmar un contrato. No podemos firmar un contrato porque los procesos no están correctos, los procesos no estaban adaptados para que funcionara a distancia. Entonces, lo que yo te quiero decir es, ¿qué estás haciendo para poder empezar a trabajar en los procesos que tú quieres implementar en tu organización? Porque si no, a tus colaboradores les vas a generar estrés. A tus colaboradores les vas a generar que bajen su productividad, que haya más resistencia. Entonces tienes que ir trabajando en todos esos procesos que vas a adaptar para poder trabajar en home office y dejarlos listos, porque si no la gente se va a estresar más de lo que ya están. Hay un efecto en la gente de que hay más carga de trabajo. ¿Qué estás haciendo para aclarar eso? Porque muchos empleados piensan que hay más carga de trabajo, pero mucho es mental y mucho es falta de organización, mucho es falta de administración del tiempo, falta de tener rituales dentro de la casa, porque evidentemente tienen que lavar, tienen que cocinar, tienen que planchar, pero fíjense qué pasaba. Antes nuestros colaboradores salían a las 7 de la mañana a trabajar y regresaban a las 7 de la noche, por poner un ejemplo. Entonces ellos en su cerebro es 12 horas, trabajo 12 horas. Y cuando regresan a casa y están en home office, su cerebro dice, tienes que trabajar 12 horas. Y entonces solitos se boicotean, hay una serie de distractores, no están enfocados, no ponen orden en casa, no ponen reglas, y entonces eso hace que se distorsione su trabajo. Pero lo peor de todo es que dicen, es que si ya acabé a las 8 horas, ahora estoy estresado, porque ¿qué van a decir? Van a pensar que no estoy trabajando y entonces se sabotean y empiezan a trabajar más y hay una baja de energía impresionante. Y lo segundo es que estamos afectando la seguridad psicológica. ¿Qué pasa? También puede ser que los líderes estén generando reportitis, ¿no? Por falta de confianza, estén generando micromanagement, estén generando una serie de trabajo, de acciones que lo único que generan es generar estrés psicológico en nuestros colaboradores. Entonces, no están dando retroalimentación, no están dando reconocimiento, están más lejos que nunca. Entonces, necesitamos trabajar también con nuestros líderes y con nuestra gente para que logren sacar el máximo potencial de nuestra gente en un momento de crisis. Miren, las personas cuando se sienten valoradas, cuando se sienten tomadas en cuenta, cuando se sienten importantes, ¿qué crees que sucede? Empiezan a brillar y a sacar su máximo potencial. El tema es que el liderazgo anterior, el liderazgo de la vieja escuela ya no funciona. O sea, con esta situación, chao, no funciona más. Pero aparte, si eras buen líder en el pasado, es muy probable que hayas caído en algunas trampas de la situación actual y tengas que mejorar. Tengas que cambiar tu proceso de entrenamiento, tengas que cambiar tu forma de conectarte con la gente. Porque miren, ¿qué pasa? Hay líderes que teniendo a la gente en la oficina, controlan de manera inconsciente. Y entonces ahora que no los tengo, y son buenos, ¿eh? Y la gente los ama y los quiere. Pero ahora que te sales y que no tienes el control, muchos cayeron en una falta de empatía, en una falta de compasión, están pidiendo una serie de reportes, están pidiendo, haciendo juntas para todo, juntas innecesarias. Entonces ahí sí agotas a la gente. Tengan cuidado con eso. Entrenen a sus líderes para regresar ahorita a la nueva normalidad. ¿Qué tiene que saber su gente? O sea, ahora necesitamos que haya más empatía digital, que haya más positividad, que haya más compasión, que haya más conexión. O sea, necesitamos mejores seres humanos, no mejores líderes, porque si son mejores seres humanos, se van a hacer mejores líderes. Pero si no hay empatía por la gente, si no hay compasión, si solo me importa el resultado, eso te va a afectar mucho en la nueva normalidad si regresamos así. Si las empresas no logran entender que lo más importante de verdad sí es la gente, y quieren regresar a cumplir objetivos, a cumplir metas, sin trabajar con la gente, están en un grave problema, porque miren, la productividad se va a ir así. Entonces, ahora que regresemos, tenemos que ir preparando desde ya a la gente a través de qué, de cuáles van a ser todas esas herramientas digitales que vamos a empezar a usar. Ya te estás adaptando a la nueva tecnología. Estamos siendo, empatía digital no solo es empatizar sobre la tecnología,
ser capaces de que yo a través de la tecnología, a través de este medio, ahorita que yo te estoy dando una conferencia, tratar de empatizar contigo. Pero ¿qué crees? Los líderes no saben hacer una junta virtual, no saben conectar con la gente, son monólogos, no saben interactuar. Entonces, desde ese tipo de cosas necesitas tener empatía digital, porque si no, tienes a alguien con la cámara apagada que ni te está poniendo atención, no me llamas no me jalas, no me conectas, y entonces no sirvió de nada tener 20 juntas en la semana donde nadie te puso atención y al final eso genera falta de productividad. Ahora, la gente no tiene, muchos empleados o muchos colaboradores tenían pocos o nulos recursos psicológicos y se viene esta situación, ándale. Entonces estamos enfrentando una situación donde el reto de los directores de recursos humanos o de los responsables de recursos humanos o directores generales es, ahora, si la gente no tenía recursos psicológicos, ¿qué vamos a hacer para empezar a generárselos? Porque te voy a decir una cosa, estamos pasando esta crisis en este momento del periodo de guardadito que traemos. Pero ahora que regresemos viene otro reto organizacional. Entonces ahorita dedícate a generarle a la gente más recursos psicológicos, más motivación, más seguridad. ¿Cómo regresar sin miedo a la oficina? ¿Qué protocolos tienes que seguir de seguridad? ¿Qué protocolos emocionales necesitas tener para que regreses seguro, regreses? Porque imagínense, la gente va a regresar, voy a tener miedo. ¿En dónde va a estar su mente? En producir más en tu organización o en estarse cuidando a ver si no se contagia y después se te va a contagiar porque ni siquiera fue por el tema del COVID, sino por el tema de su inseguridad y la incapacidad que tiene para manejar la situación. Entonces, ahorita lo que ustedes tienen que hacer es foco en generar recursos psicológicos en su gente. Ahora, no hay un plan de continuidad emocional. Fíjense, muchas organizaciones tienen su plan de continuidad del negocio. Se para el negocio, hay una emergencia, ¿qué hacemos para que el negocio continúe? Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para que las personas continúen fuertes y no se te caigan? Porque lo que te decía hace rato, o sea, ¿cuántas personas de tu organización funcionaban muy bien y ahora no funcionan? ¿Cuántas sí están funcionando bien? Entonces, aquí, ¿qué te recomiendo? Estar haciendo pulsos continuos de cómo está tu gente, confidenciales, que la gente sea honesta. Oye, ¿cómo te sientes? Constantemente para que tú vayas midiendo y vayas atacando a aquellas personas o aquellas áreas que necesiten más ayuda. ¿Quién está? O sea, yo te pregunto ahorita, ¿sabes si tu gente está tranquila para regresar a esta nueva normalidad? ¿Sabes si tu gente tiene los recursos psicológicos para enfrentarlo? ¿Sabes cómo la está pasando en casa? ¿Sabes si tiene deudas y ahorita está estresado en eso? ¿Sabes si sabe usar la tecnología? O sea, todos esos aspectos necesitas empezarlos a incluir en tu plan de continuidad emocional. Y sí o sí lo tienes que hacer y dejarlo como una estrategia fija. ¿Qué estás haciendo para que cuando pase una crisis nueva o vivamos otra situación, porque esta ni es la primera ni es la última, la gente salga y salga fortalecida y salga fuerte? ¿Qué estás haciendo? Mala o nula estrategia de comunicación, ¿no saben qué triste me pone? Que las organizaciones no saben comunicar y los líderes son incapaces, no digo que todos, pero son incapaces de transmitir un mensaje correcto. ¿Qué te recomiendo aquí ahorita que vamos a regresar? Y independientemente de que tu director general mande videos, mande mensajes, necesitamos habilitar a los líderes para que sean capaces de poder construir confianza, tranquilidad en la gente, empatía, lo que te decía. ¿Qué te recomiendo hacer? Armas un plan de comunicación organizacional, claro, pero hay una clave con los líderes y es que hagas unas guías de comunicación para tus líderes. ¿Qué van a incluir esas guías de comunicación? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Por ejemplo, tengo una empresa que estamos trabajando en un proceso de cambio de edificio en estos periodos. Entonces, imagínate la gente con todo el estrés. Y uno de sus directores decía, pues es que nos vamos a ir a un lugar fifi. Imagínate decirle eso a la gente. Entonces a veces nuestros directores de verdad no tienen claridad de qué decir y era un director. Entonces imagínense en una situación de crisis cada cosa que dice la gente, que dices, no, no sé si me está ayudando o me está perjudicando. ¿Cómo tener el control? Les das guías, qué decir, qué no decir, preguntas frecuentes, qué contestar en caso de que un colaborador diga esto, qué hacer en caso de que nos pregunten esta otra cosa. O sea, todos los puntos que para ti son importantes de la comunicación tienen que estar ahí. Y les tienes que decir cómo debe de estar estructurada su sesión y dar seguimiento a que lo hagan. Vale mucho la pena porque esto ayuda a que todo se alinee.
a que ellos se den cuenta que de una manera políticamente correcta le digas qué no está permitido decir en la organización. ¿Te acuerdas lo que te dije del lenguaje? Pues el efecto que puede tener en tu organización es el mismo. Se puede enfermar tu organización si no hay una estrategia de comunicación correcta. Fíjense, muchas empresas ante esta situación van a morir, pero no van a morir porque se les murió el tema de, porque no hay negocio, sino porque no fueron capaces de adaptarse a la situación. Muchas van a sobrevivir, otras se van a recuperar. Y solamente todas esas que se estén preparando, como te estoy diciendo, es muy probable que tengan recuperación o que tengan resiliencia y crecimiento postraumático. Y fíjense lo que para nosotros significa una organización feliz para LEAF. Esta es definición LEAF y lo que nosotros te queremos decir es súper importante que ustedes trabajen en la seguridad y salud psicosocial de sus colaboradores y ahorita más que nunca. Y debe de haber un equilibrio entre la parte física, mental, emocional, espiritual y financiera. Ya te conté el ejemplo de la parte financiera. Ahora, todo esto debe de hacer que las personas sientan que están creciendo y que están adoptando recursos psicológicos distintos y herramientas distintas para ser no solamente mejor colaborador, para ser mejor ser humano, mejor persona, para yo poder estar mejor con mi familia. Todo eso, si tú lo haces, te va a generar una organización resiliente, una organización saludable, una organización positiva, pero sobre todo productiva. ¿Te acuerdas el ejemplo que te dije del cliente que la mejor productividad que tuvo fue en estos últimos 2 meses? ¿Por qué? Porque está haciendo todo esto. Y déjame decirte algo. Nosotros diferenciamos el bienestar y la felicidad. El bienestar tiene que ver con todas esas acciones que tú hagas dentro de tu organización que colmen los sentidos de tu colaborador. Te voy a poner un ejemplo. Le das un auto, ¿no? Porque parte de la prestación que le das es darle auto. Pues sí, está padre, pero colma mi sentido de la vista y del tacto, ¿no? Porque se ve bonito y lo toco y me encanta. O le das vales de despensa, son para comprar alimentos, colma el sentido del gusto. O le das de restaurante, aplica lo mismo. O le das uñas, pues el sentido de la vista, porque se me ven increíbles. O le das horario flex time, ¿no? Pues ahí al final él puede acoplar su horario a la hora que quiera y él decidir, ¿no? Y sentirse cómodo, pero al final es externo. Felicidad. ¿Qué significa? Significa que tienes que colmar el corazón de tu colaborador, ayudarle a tener un pensamiento más retador, un pensamiento desafiante positivo, a que maneje adecuadamente sus emociones, a que sea capaz de enfrentar los retos, a que se ponga objetivos irreales, ¿no? Irreales en el sentido de que lo saquen de su zona de confort, a que si se te enfrenta a una situación como esta situación, como lo que estamos viviendo, que agarre el toro por los cuernos y diga, venga, o sea, ¿cómo te sumo? ¿Cómo te ayudo? Porque algo que también quiero aclararles es que una persona feliz en un trabajo te va a ayudar como organización y te va a cuidar. Aunque le dé, fíjense, pasa algo. ¿Cuántas organizaciones no conocen que no tienen grandes prestaciones, pero tienen calidad humana en la alta dirección y en los líderes impresionante y la gente no se quiere ir? Y de repente me dicen directores, man, pues es que les damos todo. O sea, les damos prestaciones, les damos vales, les damos vacaciones, les damos todo, todo, todo les damos. Pues está bien padre, pero no trabajas en la felicidad de la gente. Entonces la gente, a pesar de que le des, se va a ir porque le estás trabajando el tener, no lo estás trabajando su ser, no estás explotando su grandeza. Así que es súper, súper importante que ustedes como empresa empiecen a ver cómo pueden explotar la felicidad de sus colaboradores en el buen sentido. Y te tengo unos números que te van a irritar. 8 de cada 10 empleados se quieren ir de tu empresa. Es muy probable. Se hizo un análisis a nivel mundial con miles y miles de colaboradores. 8 de cada 10 colaboradores se quieren ir, dependiendo de la organización. Pero hoy te va algo más grave. Solo 2 están buscando trabajo. ¿Y sabes lo que representa para tu organización que 6 colaboradores que están enojados con la empresa, que no quieren estar ahí, que no les gusta lo que hace, se queden? Pues ahorita te voy a enseñar los beneficios que tiene que tengas una organización feliz, pero quiero que también veas cuánto dinero puedes perder por tener gente que no quiere estar en tu empresa, gente que se quiere ir. Y por eso es importante establecer una estrategia de felicidad, para que la gente llegue y ame estar ahí, ame levantarse, ame conectarse con sus compañeros, ame llegar a la oficina cuando se pueda. Entonces, súper importante que analices esto, porque ¿qué crees? 2 de cada 8 están buscando trabajo, pero ahorita con esta nueva normalidad, depende cómo los hayas tratado, depende cómo hayas vivido este proceso,
es posible que esos 6 que se querían ir a lo mejor se decidan quedar y más contentos, o es posible que de esos 8, ¿no? Tengas un porcentaje más alto de personas que se quieran ir porque la forma en que vivieron este proceso no fue la más adecuada dentro de la organización. Y miren, a mí me encanta esta gráfica que yo le llamo la relación entre la felicidad y la productividad, y es que todas las personas tenemos un nivel de presión interior. ¿Qué significa el nivel de presión interior? Es la capacidad que tiene una persona para manejar sus emociones de manera adecuada y mantenerse productiva. Cuando tú le empiezas a exigir a una persona demasiado trabajo y explota y no logra manejar adecuadamente su nivel de presión, baja su productividad, baja su rendimiento. Pero también cuando tienes a una persona con actividades que son aburridas, ¿qué sucede? Baja su rendimiento porque se vuelve apático, le da flojera, entonces eso hace que la persona baje su rendimiento. ¿Qué tienes que hacer? Buscar el equilibrio y lograr darle recursos psicológicos a tus colaboradores. ¿Para qué? Para que su nivel de presión interior suba. Y cuando los vuelves a entrenar, vuelve a subir. Entonces son más capaces de generar productividad. Por eso es que es importante que trabajes en los colaboradores, en las personas. Déjenme ver, no tengo preguntas, no tengo nada. Ok, es que me llega un sonidito raro, pero ahí va. Ahora te quiero hablar del efecto Pigmalión. Fíjate, este es un estudio que a mí me parece sensacional para hablar de liderazgo y de la importancia de los líderes en momentos como este. Este estudio se hizo una prueba a un grupo de niños. Entonces los niños lo que hicieron es que de acuerdo a las respuestas, los profesores sabían que se les iban a asignar 2 tipos de niños, ¿no? Entonces llegan con el primer grupo de profesores y les dicen, mira, te vamos a asignar este grupo de niños porque son súper sobresalientes, son niños genio, súper inteligentes, a ver si puedes entrenarlos. Y a los otros niños se los dan a los profesores y le dicen, oye, pues te tocan los niños con problemas de aprendizaje, a ver si puedes entrenarlos o educarlos. Pasa el tiempo, los dejan, los analizan, y los profesores que estaban educando a los niños con problemas de aprendizaje, pues evidentemente si el niño se equivocaba, decían, pues ¿cómo no se va a equivocar si es un tonto? ¿No? O sea, no sabe aprender. Y cuando educaban a los niños que eran genios, si los niños se equivocaban, como los profesores pensaban que eran genios, decían, bueno, hasta los genios se equivocan. Entonces, buscaban nuevas formas de educarlos. Al paso del tiempo, se analizaron los resultados y en los niños que fueron tratados como genios, que eran promedio, ¿no? O sea, la verdad es que eran promedio, no eran genios ni nada, pero los profesores los trataron como genios, incrementaron su potencial considerablemente. Y los niños que fueron tratados como niños con problemas de aprendizaje bajaron su desempeño. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Como director de recursos humanos o como responsable de recursos humanos, debes desarrollar líderes que sean capaces de ver la grandeza de las personas y más en momentos difíciles, que sean capaces de ser empáticos con aquellas personas que a lo mejor en la oficina lo manejaban muy bien y acá les está costando trabajo, y que sean capaces de darles la vuelta y ver, o sea, fíjense, un líder para nosotros no es una persona que gestiona el desempeño. Un líder es aquel que es capaz de ver tu máximo potencial, ver tu grandeza como persona, y una vez que la veo, agarrarte y llevarte a otro lado mejor. Ese es un líder. Entonces, en las organizaciones tenemos muchos líderes que son buenos gestionando el desempeño, pero no logran no logran tener herramientas que les permitan sacar su máximo potencial. Miren, por ejemplo, quiero que pienses en los líderes. Piensa en algún líder que tengas en tu organización. Promedio. No me agarres a los estrellita, un promedio. Y su colaborador le dice, oye, la verdad es que me siento mal, no logro ser productivo, he tenido una semana muy difícil y la verdad es que quiero ver cómo salgo de aquí. ¿Qué hacen la mayoría de los líderes? Te dan buenos consejos y para eso son muy buenos. Pero eso no saca a una persona de su situación. Rara la persona que va a salir. ¿Qué tal si tenemos líderes que sean capaces de confrontarte, de hacerte preguntas inteligentes, de gestionarte a distancia, de generarte confianza, de delegarte y de sacar tu máximo potencial, de identificar tus fortalezas? ¡Wow! ¿No? El tema es que nos cuesta mucho trabajo desarrollar líderes así, pero les voy a decir por qué cuesta mucho trabajo en las organizaciones, porque generamos programas de desarrollo para que sean mejores líderes. Nuevamente regreso a esto, no mejores personas. Y cuando tú armas un programa donde está alineado tener muy buenos seres humanos versus muy buenos líderes, te lo prometo,
sube la productividad, sube el desempeño, sube el clima laboral, sube la pertenencia, porque la mayoría de los colaboradores que se van de tu organización se van por los líderes. Si ahorita tuvieras que analizar a todos tus líderes cómo manejaron esta situación, ¿ya hiciste ese ejercicio? ¿Ya preguntaste a tu gente cómo está enfrentando la situación su líder? Porque, ¿qué crees? Viene la de regreso. También nuestros líderes son personas y les exigimos un montón de cosas y pensamos que es de ellos la responsabilidad de gestionar a la gente cuando también tenemos que tener una cultura 360, que no nada más el líder sea responsable de dar feedback, no, todos podemos dar feedback, yo le puedo dar a un par, yo le puedo dar a un colaborador, pero hay mecanismos, hay metodologías que hay que aprender para que la organización se vuelva más resiliente, más positiva y más productiva. Y eso lo vas a necesitar ahorita que regreses. Fíjense, algo que para mí es súper importante comentarles es lo siguiente. Tienen ustedes que trabajar estos 6 puntos mínimo y yo le agregaría el tema de comunicación que ahorita se vuelve relevante, pero miren, hay que generar positividad en la situación actual desde nuestros mensajes de comunicación. Yo no quiero que sean irreales sus mensajes de comunicación, hay que decir la verdad, pero hay que saber decir la verdad. A veces de ser honestos y decir las cosas como son nos ayuda a que la gente tenga menos certidumbre, pero también no podemos ser fatalistas o no podemos empezar a tener una cultura de nos llevó de la fregada, ¿no? O sea, deben de ser muy cuidadosos, deben de tener herramientas de reconocimiento, herramientas de motivación, herramientas de retroalimentación positivas y todo eso los va a ayudar. Después te vienes al sentido. ¿Cómo conectarías ahorita el sentido de la organización al sentido o al propósito de tus colaboradores? Pero ahí les va algo grave. Muchas veces las empresas no tienen claro su propósito, no tienen claro su para qué. Tenemos un montón de mensajes pegados, misión, visión, valores y ni siquiera los respetan. Ahorita es momento de revivir y de resurgir todo eso y los colaboradores deben de ser parte de esa construcción del propósito. Después, relaciones confiables. ¿Qué hacemos ahorita para que nuestros equipos se conecten de nuevo? Ya te puse ejemplos, pero ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, con otra empresa me dicen, Nan, ¿cómo le hacemos para que se den feedback los equipos? Bueno, pues hay mecanismos, están un montón de herramientas que puede hacer que en un pequeño momento los equipos se den feedback positivo y se vuelvan a reconectar y la pasen bien. Desarrollo profesional y personal. Ahorita las personas no necesitan nada. Me ha tocado hablar con muchas empresas que están dando un chorro de webinars técnicos. Está bien, pero necesitas trabajar en la persona, en que tenga más recursos, en que tenga herramientas para administrar sus finanzas, cómo gestionarse en casa con familia, cómo ponerle, imagínate que tú como organización le hagas un curso a las esposas para manejar adecuadamente a los hijos. Estoy inventando. O cómo, por ejemplo, administrar mejor su tiempo en casa, cómo pasarla bien en familia, rituales para definir un ambiente en el hogar positivo. ¿Crees que eso no te va a ayudar a que tu gente esté más enfocada en su chamba? Claro que te va a ayudar, pero a veces nos resistimos porque decimos, eso es responsabilidad de la gente. Oye, pues es que eso implica mucho dinero. Y déjame decirte que a veces no necesitas dinero. Escoges a la persona que veas que es mejor, más feliz en su familia, les dices que les dé una plática de qué hace y no necesitas pagar. Entonces hay un montón de actividades que puedes hacer diferentes. Saca a tu gente de la caja, que sientan que hay un interés genuino por entrenarlos, porque estén bien. Después viene el compromiso, lo que hablamos, la claridad de las tareas, los objetivos, la reestructura del proceso, la valoración de la gente, decirles lo importante que son a persona por persona, no un mensaje genérico, porque un mensaje genérico se difumina en el aire, pero si yo volteo y te digo, oye, quiero decirte que eres súper bueno y que en este momento, en este periodo, tu productividad ha incrementado, me ha gustado esto de ti, me ha gustado esto de ti, me ha gustado esto de ti, wow, empieza a generar mayor compromiso. Mira, te voy a dejar una tarea. Si estás en casa, quiero que hagas este reconocimiento y que vayas y voltees a alguien de tu familia, a tu hermano, a tu hijo, a tu papá. Chécate el poder que va a tener en tu casa esta actividad. Imagínate lo que tendría en tu organización. Quiero que vayas con esas personas y les hagas un reconocimiento y los veas a los ojos. Les digas qué conductas han tenido ahorita que están en casa que te han gustado mucho. Que les evites decir pero, sin embargo, aunque, que sea un mensaje con conductas observables claras, que
lo hagas en tono positivo y que cuando termines le des un fuerte abrazo, porque en casa sí se puede. ¿Sabes qué va a pasar? Quiero que observes a esa persona, quiero que observes sus ojos, quiero que observes su reacción, su negación de algunos. Y me digas, bueno, y después te quedes con qué pasó. Imagínate si eso tienes la capacidad de generarlo a nivel organizacional, no sabes el power que te va a generar. Y después viene el logro y reconocimiento. ¿Qué estás haciendo para reconocer a tu gente? ¿Qué estás haciendo para reconocer a tus colaboradores su desempeño? Miren, ya hay logro que se hace por desempeño y hay logro que se hace por compasión. Y vas a decir, ¿cómo es eso? Reconocimiento, perdón. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una de nuestras niñas que es súper importante para la empresa, muy importante. Y ahorita su perrito está enfermo. Y su perrito es alguien muy importante para ella. Y entonces la empresa le dio un bono porque su perrito está enfermo y está generando muchos gastos. Pero no es el dinero lo que te va a generar el efecto, es la intención, ¿sabes? Es el que ella se siente importante para la empresa, el que ella se siente apoyada y soportada. ¿Ves la diferencia? Entonces, ¿qué estás haciendo? Inclusive como líder, ni siquiera te lo tiene que dar la empresa, o sea, como líder, ¿qué estás haciendo? Te voy a poner otro ejemplo. Cuando nos fuimos a la nueva normalidad, cuando nos fuimos a este periodo, yo tengo un equipo de puros millennials y chavitos, ¿no? Que el encierro les iba a generar caos. Entonces les mandamos unos audífonos y los audífonos les decían, conéctate con tu música favorita, conéctate con tu yo interior para que saques tu máximo potencial. El LIF eres lo más importante. No tienen idea los mensajes que me llegaban de la gente. ¿Y saben qué incrementa? El compromiso. ¿Y saben qué me gasté? Nada, como líder. ¿Saben? O sea, al final a veces lo pequeño que quieras invertir te genera resultados espectaculares. Entonces, ayuden ustedes a su organización a generar estrategias innovadoras que les permitan incorporarse a esta nueva normalidad de manera positiva, porque necesitamos gente con recursos psicológicos más altos, con mayor seguridad, con cosas divertidas, que ahora que regresen, imagínense hacer una experiencia divertida para que la gente se divierta y que entiendan que esto no nos va a parar, que no nos va a limitar, ¿saben? Entonces, sácate de la caja toda tu creatividad y empieza a buscar formas distintas de hacer las cosas para que la gente se comprometa contigo. Bueno, ya hablamos de liderazgo, de que esto sea, ¿cómo se llama? Muy participativo, pero déjame decirte, ya para cerrar, si tienes preguntas me encantaría que me las escribas. Aquí están los resultados, ¿no? De que implementes una estrategia de felicidad y bienestar organizacional. Podemos conectar ambas estrategias. Así que espero haber cumplido tus expectativas y muchas gracias. Regreso con ustedes al set. Aquí están mis redes. Si quieren, tómenle fotito y síganos para que podamos compartirles más información de qué hacer ahora en esta nueva normalidad. Perdóname. Ahora sí, Felipe. No te preocupes. Justo te iba a preguntar eso, ¿dónde te podía encontrar la gente? Pues ahí están las redes de Nancy, también de la empresa Live 13.5. Así que si ustedes están interesados en tener más información, pues como pudimos ver, realmente una hora es muy poquito tiempo para todo este tema. Si de por sí antes de la crisis veníamos hablando mucho de la cultura organizacional y de la necesidad de enfocarnos en el bienestar de los trabajadores, ahora esta crisis nos ha hecho mucho más, ha evidenciado dos cosas. Una, la falta de cultura organizacional enfocada en el bienestar de los trabajadores, pero también ha hecho mucho más visibles las necesidades de los trabajadores como tal, ¿no? Así que es una gran plática, como nos dijo Nancy, cada uno es responsable de su felicidad, sí, es verdad, pero nosotros como líderes y como organizaciones somos muy responsables también de fomentar eso y fomentar en las personas ese sentido de pertenencia que les haga ser mucho más productivos y ponerse la camiseta, ¿no? En esta crisis siempre se ha dicho mucho, ¿no? Que las organizaciones, los trabajadores van a recordar en el regreso cómo los trataron cuando se fueron y creo que eso es sumamente importante. Pues muchas gracias todos los principios que nos enseñaste. Realmente pensar de felicidad y trabajo es muy raro, ¿no? Nos acostumbramos siempre a pensar en que el trabajo pues es algo que hay que hacer, ¿no? Así es. Pero qué padre si el trabajo también
puede ser un elemento también de nuestra felicidad y de Ya nuestro sé. desarrollo personal. Oye, Felipe, aquí hay dos personas que levantaron la mano, pero no sé si quieran hablar o hacer una pregunta. Mónica Eh, Espinosa y Lourdes Chávez. si tienen sus preguntas, todavía tenemos unos minutitos. Nos ayudaría mucho si nos lo escriben. Sí, es más fácil. Eh, y nos pregunta José de Jesús Gutiérrez si se podrá ver esta transmisión. Sí, si ustedes nos siguen en nuestras redes, Factor Capital Humano, tanto en Twitter como en Facebook, ahí está la transmisión, también en IDC Capacitación, también ahí está la transmisión, y seguramente en las redes de 13.5 también van a estar la transmisión, por si ustedes lo quieren ver en cualquier momento de manera diferida. ¿Alguna otra pregunta? Pues les recordamos, estamos todavía en un contexto de mucha incertidumbre. En la gran mayoría del país todavía estamos en lo que las autoridades federales han llamado el semáforo rojo, así que tenemos que seguir cuidándonos. Nuestra recomendación siempre es sigan manteniendo las medidas de sana distancia, las medidas de higiene, lávense las manos muchas veces, muy seguido, usen alcohol en gel, si salen a la calle usen cubrebocas, porque necesitamos cuidarnos nosotros y en la medida que nos cuidamos nosotros, cuidamos también a los demás. Y en las empresas estén muy atentos porque finalmente el gobierno todavía no ha autorizado la reapertura de todas las empresas, así que es necesario estar pendiente. Así que nos pueden siempre estar informándose sobre este proceso de reapertura con nosotros a través de factorcapitalhumano.com. Y pues damos muchas gracias a Nancy por su excelente ponencia. Realmente nos quedamos cortos de tiempo por todas las cosas que pueden hablarse sobre este tema del bienestar y la felicidad en el trabajo y la responsabilidad de Sí. los que somos líderes, ¿verdad, Nancy? Así es, déjale contesto a Moni, porque me dice acerca del plan de continuidad emocional, ¿se podrá dar más detalles? Sí, por ejemplo, lo importante es qué tipo de diagnóstico vas a hacer cuando haya una situación crítica. Ahorita ya deberías de tener tu diagnóstico o tu pulso para saber cómo medir la emocionalidad de las personas. ¿Qué acciones vas a hacer en caso de A, en caso de B, en caso de C, en caso de D? O sea, ¿qué acciones vas a estar generando? ¿Qué tipo de resultados esperas que tenga tu gente? O sea, ¿qué cualidades? Por ejemplo, algo que va a ser importante en la nueva normalidad es las competencias emocionales cambian. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas competencias? ¿Cuáles son las características, las definiciones, los comportamientos? ¿Qué vas a hacer para que eso funcione? ¿Cuáles son tus estrategias? Y también puedes separarlas. ¿Cuáles son las de la alta dirección? ¿Cuáles son las competencias de los equipos? ¿Cuáles son las competencias de los líderes? Todas son competencias distintas. Algunas se cruzarán. Pero todo eso te va a permitir a ti hacer el diagnóstico, medir a la gente, establecer una serie de acciones, en qué momentos, cómo los vas trabajando, cómo vas a medir los KPIs de evolución de la gente, ¿sabes? Y contemplar que toda la gente, todos son una historia, ¿no? Como se los mencioné. Entonces es súper importante que comprendan que también hay una historia que hay que trabajar de cada persona. No todo es organizacional, pero hay que ayudarles. Exacto. Listo. Perdón, es que quería contestarla. No, sin problema. Como dice Karina Galván, dice que nos hace falta reconocer primero como líderes que la situación nos rebasó y que a partir de ahí podemos buscar herramientas para generar acciones que nos ayuden a conseguir los resultados esperados. Y la verdad es que la empatía no solamente está relacionada con nosotros, hacia las personas que trabajan con nosotros, sino parte de esa empatía es mostrar también nuestra vulnerabilidad y mostrar que nosotros también estamos padeciendo lo mismo que la gente encerrados en nuestra casa, con la misma incertidumbre, con los mismos temores. Eso es parte también de la empatía que tenemos como líderes, mostrarnos vulnerables. No es fácil, pero es un gran avance. Ay, me encanta. O sea, creo que eso me faltó en la conferencia. Lo acabas de dar en el clavo. Si te muestras vulnerable, a veces creemos que es debilidad, pero no. Eso te va a conectar más con la gente y va a haber más comprensión de por qué actúas como actúas o por qué estás reaccionando como reaccionas. Y la gente te va a aceptar más y te va a querer. Y también está bien que te haya rebasado. O sea, creo que es un indicador súper lindo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Esa es la Exacto. chamba. Exacto. Pues damos muchas gracias primero a Nancy por su participación, por su excelente conferencia esta mañana en el modo virtual. Les invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales para los próximos webinars.
La próxima semana, 10 y 11, tenemos nuestro taller sobre protocolo de seguridad sanitaria para la elaboración del protocolo de seguridad sanitaria. Si ustedes quieren inscribirse, busquen el anuncio en nuestras redes sociales. Ahí ya está la liga para inscribirse a ese curso. Y obviamente, como siempre, agradecemos el apoyo de nuestros medios hermanos, IDC, Mundo Ejecutivo, Universo Capital Humano en la transmisión de este evento, y los invitamos a estar atentos siempre. Y como les decimos en cada ocasión que nos podemos ver, cuídense mucho. Nancy, también cuídate mucho. Muchas gracias y que todos puedan estar muy bien. Gracias, un abrazote. Gracias, nos vemos. Chao.